¿Cómo responde un sistema en equilibrio cuando hay un cambio? Se altera ese sistema en equilibrio y ese cambio es un aumento en la temperatura o una disminución en la temperatura. Eso lo respondemos aplicando el principio de Letelier. Vamos a mostrar este sistema que suponemos ya está en equilibrio ante cambios en temperatura. Para eso es importante que nosotros sepamos la diferencia entre una reacción endotérmica y una reacción exotérmica. ¿Ok? Las reacciones, digamos que las reacciones endotérmicas son aquellas que absorben calor, necesitan que se suministre calor a los reactivos para que se den, absorben calor, y esto se nota con un valor que se llama el delta H de reacción, calor de reacción. Se toma positivo cuando la reacción absorbe calor, cuando es endotérmica. ¿Okay? Esto es una convención simplemente. Reacción exotérmica son aquellas que por el contrario liberan calor. El calor está del lado de los productos. ¿Ok? Liberan calor y se maneja el delta H de reacción. Por convención se maneja con signo ya no positivo, sino signo negativo. Podemos pensar en estas reacciones exotérmicas al acordarnos de nuestra ex, ya que la liberaste, la botaste. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta reacción química debemos saber si es endotérmica o exotérmica. Ese es un dato que voy a dar. Voy a adelantarlo acá. La reacción es exotérmica. Libera calor, bota calor. ¿Ok? Entonces decimos, el calor está del lado de los productos. ¿Ya? Entonces vamos a preguntarnos, ya sabiendo que esta es una reacción exotérmica, ¿qué sucede ante un aumento en la temperatura? ¿Cómo responde el sistema? ¿Y cómo responde ante una disminución en la temperatura? ¿Ok? Bien. Vamos a decir lo siguiente. Si aumenta la temperatura, podemos pensar como que se aumenta también este calor. Para compensar, para contrarrestar este cambio, debo moverme en el sentido contrario al calor, o sea, hacia la izquierda, para que se compense el cambio y la reacción se desplaza hacia donde están los reactivos. ¿Ok? Ante un aumento en la temperatura, el sistema responde desplazándose hacia la izquierda. Ante una disminución en la temperatura, este sistema que es exotérmico tiene el calor del lado de los productos. Entonces, para que si se disminuye la temperatura, el calor, digamos que disminuye, pensámoslo de esa forma. Para compensar esa disminución, me muevo en el sentido hacia donde está el calor, o sea, hacia la derecha. ¿Ok? Disminución de la temperatura, el sistema se mueve hacia la derecha. ¿Ok? Hay que tener en cuenta también que si bien el sistema compensa ese aumento en temperatura o esa disminución en temperatura, ya no vuelve, ya no recupera el equilibrio que tenía originalmente, porque recordemos que el equilibrio está caracterizado por algo que se llama la constante de equilibrio, y esta constante de equilibrio depende de la temperatura. Así que si se cambia la temperatura, bien sea aumentándola o disminuyéndola, el sistema igualmente intentará contrarrestar el cambio, moviéndose en los sentidos que mostramos, pero no va a recuperar el equilibrio original, ya que se cambió la constante de equilibrio, la cual depende precisamente de la temperatura. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. Bien, vamos a ver qué pasa cuando ya la reacción no es exotérmica, sino endotérmica. Por acá tengo una reacción endotérmica, N2O4, en estado gaseoso, que me forma 2NO2 en estado gaseoso. Esta es una reacción endotérmica, significa que absorbe calor, el calor está del lado de los reactivos. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que esta es una reacción endotérmica, ¿qué pasa con el sistema en equilibrio? ¿Qué pasa con este sistema en equilibrio cuando se aumenta la temperatura y cuando se disminuye la temperatura? ¿Hacia dónde se desplaza el sistema? Bien, si se aumenta la temperatura, pensamos que se aumenta el calor está del lado de los reactivos hacia la izquierda. Para compensar este cambio, el sistema se desplaza en el sentido contrario, o sea, hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, ante un aumento de temperatura, el sistema intenta compensar eso desplazándose hacia la derecha. Ante una disminución en la temperatura, podemos pensar también que disminuye el calor. El calor está del lado izquierdo de los reactivos, entonces para compensar ese cambio, esa disminución, el sistema se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces el sistema endotérmico responde de estas maneras ante un aumento y disminución en la temperatura.